Pues le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por haber permitido esta reunión de alabanza, esperando que sea totalmente de su agrado, dando la bienvenida a aquellos también que nos siguen acompañando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo y protegiendo en sus hogares o donde quiera que estén, si van en camino, también que Dios les ayude y les cuide y puedan regresar con bienestar. Vamos a continuar en esta mañana, hermanos y amigos, hablando de la palabra de Dios, con un tema que nos pone a pensar también, contrastes entre los que se salvarán y los que se condenarán, según el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver lo que nos dice ahí Mateo 25:46, Matthew 25:46. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a ir a Dios, hermanos y amigos, antes de proseguir con esta clase, con este sermón. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por haber permitido la grandiosa oportunidad de congregarnos, Señor, como pueblo tuyo, como tu iglesia, Señor, y llevarte a cabo estas alabanzas espirituales. Pedimos, Señor, que sigas estando entre nosotros como nuestro invitado principal y que podamos hacerlo todo para honra y para gloria tuya, Señor. En esta mañana también pedimos por todos aquellos que te siguen buscando, que siguen, Señor, sintonizándose también, quizás por este medio de Facebook Live, que seas con ellos, Señor, y les des alivio a sus dolencias. Si es que están enfermos, ayúdales y principalmente, Señor, que puedan encontrarte espiritualmente y que les des esa sanidad espiritual que tanto necesitan, Señor. Igualmente que a cada uno de nosotros, síguenos proveyendo los medios para que te sigamos alabando de esta manera, Señor, y que no venga el enemigo y perturbe esta adoración. Pedimos también por aquellos que se encuentran débiles de salud, a nuestra hermana Sánchez, sigue fortaleciendo, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Emilia, al hermano Rogelio también, Señor, que seas con él, que siga restableciendo esta operación, y en fin, todos aquellos que siguen enfermos, niños y jovencitos, Señor, y en fin, aquellos que se nos pasen de nuestra mente, Señor, tú sé con ellos, pero más que el alivio físico, danos esa valentía espiritual y la fuerza espiritual para seguir peleando esta buena batalla de la fe. Sé con nuestro presidente y nuestros demás líderes alrededor del mundo también, Señor, que les des de tu sabiduría para que hagan decisiones basadas en tu palabra y no en sabiduría de hombres. No nos dejes de tu mano y danos oportunidades para seguir predicando de tu evangelio a aquellos que todavía no lo conocen, que te andan buscando sinceramente, Señor, y que puedan encontrarte, Señor, de la manera que a ti te agrada. Perdona nuestras ofensas una vez más y dame palabras fáciles hoy para seguir predicando tu evangelio y que todos salgamos edificados, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Si realmente estudiamos el libro de Mateo, siendo él el testigo ocular de la vida de nuestro Salvador Jesucristo, tiene un énfasis, hermanos, muy peculiar, porque ahí se enfatiza, hermanos, la diferencia que existe entre el que se salvará y el que se condenará. Se registran 84 referencias a la condenación eterna hechas por Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Imagínense 84 referencias, hermanos y amigos, a la condenación eterna. Es obvio, pues claro, que tanta referencia a la condenación eterna es con el fin de enfatizar su realidad, su objetividad. No es una alegoría meramente. Así como existe la salvación, existe también la condenación. Así como existe la vida eterna,
existe la condenación eterna, así como existe el cielo, existe pues el infierno. Pero vamos a ver estos contrastes, hermanos, entre el que se salva y el que se pierde, que son mencionados aquí en el primer evangelio del Nuevo Testamento, en Mateo 25, 46. Nos hace una referencia, hermanos, también en Mateo 25, yendo a los versículos anteriores, en los primeros versículos del 1 y 2, fíjense lo que nos dice. Matthew 25, verses 1 and 2. Dice así la palabra de Dios acerca de estas vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y esta parábola o esta historia se conoce como la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales, pues claro, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y estas 10 vírgenes se encontraban en espera del novio que contraería las nupcias, como lo veíamos en la clase, las bodas del Cordero. Este tardó, llegó la medianoche. Las vírgenes prudentes llenaron sus lámparas de aceite y además llevaron aceite extra en una vasija. Las insensatas solamente llevaron aceite en sus lámparas, pero no hicieron preparativos por si tardaba el novio. Ellas muy seguras, pues elijo esta hora y pues esta hora. Y cuando hablamos de bodas, hermanos, pues casi siempre no empiezan al tiempo que dice, ¿verdad? Ahí la invitación. A veces las novias se tardan o la están maquillando, etcétera, etcétera. No siempre la culpa de la novia, claro, a veces el novio también. Pero estas insensatas pensaron que a la hora que dijo, a esa hora. Pensaron que iba a llegar a tiempo, no se precavieron. Cuando el novio llegó a medianoche, las insensatas carecían de aceite, imagínense a medianoche. Para que sus lámparas pudieran seguir alumbrando, no tenían suficiente. Le pidieron a las prudentes, que ustedes siguen leyendo ahí, ¿verdad? Danos un poquito porque no tenemos para alumbrar, se nos acabó ya. Estas le dijeron que pues fueran a comprarlo porque si no también a ellas les iba a faltar, ¿verdad? Mientras iban ellas a comprar, es cuando vino el novio y la puerta fue cerrada y se quedaron ellas afuera. Una vez que regresaron, empezaron a exclamar, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, ahí el versículo, de los versículos 11 al 13, fíjense lo que dice ahí, Matthew 25, 11 through 13. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, el novio, respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego la aplicación a la parábola, Cristo Jesús lo dice ahí, lo declara, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta es una, hermanos, gran diferencia entre los que se salvan y los que se perderán. No estaban preparados. No hicieron los preparativos necesarios para cuando viniese el novio, y de que va a venir, va a venir. Creas o no creas en la Biblia, Cristo viene, el novio. El aceite aquí, sin embargo, ¿qué representa, hermanos? A veces algunos piensan y dicen, bueno, representa al Espíritu Santo. Pero va más allá, hermanos, de representar al Espíritu Santo. Realmente representa, si ustedes se ponen a pensar bien y lo analizan bien, representa la vigilancia. La vigilancia. Se enfatiza la necesidad de la vigilancia. Cristo la enfatizó porque el Señor puede venir en cualquier momento. Es más, puede venir antes de que empecemos a comer esa comida que se está preparando, ¿verdad? A lo mejor bien, no, pero espérate, Cristo le dice, tengo un hambre, qué barro. Le vamos a decir a Cristo, espérate, y entonces ya después del convivio vienes, imagínense. Puede venir hoy, ¿verdad? Antes del convivio. Amén. Si viene antes. Puede venir en cualquier momento. En los capítulos 24 y 25, no los vamos a leer todos, claro, hermanos. Pero ahí en el 24 y 25 de Mateo se menciona la venida del Señor. ¿Saben cuántas veces, hermanos? How many times the second coming of the Lord is mentioned there?
capítulo 24 y 25 se menciona 16 veces, 16 times, en estos dos capítulos, con el uso del verbo venir. Venir, ¿verdad? El 24:3 habla y dice venida. Voy a ir un poco rapidito, no se mortifiquen. El 27 también habla de venida. El versículo 30, viniendo. También. 37 también se menciona venida. Estoy hablando del capítulo 24. 37. Venida. El 39, venida también. El versículo 42, venir. Versículo 44, vendrá. Versículo 46, venga. 48, venir. 50, vendrá. Y luego brincamos al capítulo 25, el versículo 1, viene. Versículo 10 del 25, vino. Versículo 13, venir. Versículo 19, vino. Versículo 27, venir. Y el 31, venga. 16 veces. ¿Qué nos dice, qué nos indica este repetido uso de este verbo, hermanos? Pues la incuestionable realidad de la segunda venida del Señor, para ponernos a pensar. Si acaso se te está olvidando, hermano, hermana, acerca de esta venida, del capítulo 24, 25 de Mateo, 16 recordatorios. Es importante señalar que las vírgenes insensatas eran parte del cortejo nupcial. Hoy en nuestros días parece que se les llaman damas, ¿verdad? Eran conocidas por los novios también, tanto el novio como la novia. Tenían el vestido apropiado para el caso. Algunas bodas, la novia pide a sus damas que se vistan de cierto color o lo que sea, y más vale que todas estén del mismo color. Tenían también, hermanos, la lámpara requerida, las lámparas requeridas. Tenían aceite, pero las insensatas no tuvieron suficiente. Y se va. A veces así también nosotros. Todavía me queda un poco. Y si la hacemos, dije, no te mortifiques, nos quedamos a mitad del camino. Estuvieron preparadas por unas horas, pero no hasta el momento, hermanos, vital, cuando venía el novio. Unas cuantas horas nada más. Tenían lo suficiente. Y esta aplicación, hermano, la gran enseñanza de esta parábola es la necesidad imprescindible de la vigilancia. Bueno, vos trabajan como, ¿verdad?, policía, y tienen que estar muy al tanto. Cualquier trabajo de policía o de guardia. ¿Para qué te quedas si te vas a estar dormido? Pues no, ya se roban todo, ¿no? La necesidad imprescindible de la vigilancia, la perseverancia, hasta que Cristo venga. No es suficiente ser fiel y agradar al Señor nada más por una temporada, hermanos, unos cuantos años, sino hasta que Él nos llame o hasta que Él venga. Es nada más unos cuantos años. Yo ya le di 20 años de mi vida a Dios, ahora sí me toca vacacionar, bueno, así que se encarguen los demás. Nada más unos cuantos años, es por toda la vida, así como el matrimonio, es por toda la vida, aunque el mundo ya lo ve diferente hoy en nuestros días, por toda la vida. La Biblia nos dice ahí en Mateo 24:13 también, Matthew 24:13, que dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo, ¿verdad? Cuando Cristo les dice todo lo que va a pasar y las señales antes de su venida, van a pasar persecución, va a haber esto, va a haber lo otro, falsos cristos, etcétera, etcétera. Pero si tú perseveras hasta el fin, dice, entonces vas a ser salvo. Gran diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. También en Apocalipsis 2:10, ¿qué nos dice? Revelation 2:10, el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 2:10, ¿qué nos dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué?, la corona de la vida. Para entrar al cielo no se necesita nada más aceptar a Cristo, bautizarnos, hacernos miembros de la iglesia, adquirir una Biblia, ser creyente por una temporada nada más, como algunos lo suponen.
Oye, eso es suficiente. No, hermano, ya 40 años en el Evangelio peleando la buena batalla. ¿No cree usted que es suficiente, hermano? Lo que se requiere es que sigamos adelante, velando, porque el novio viene, right? Y hablamos de la palabra ahí en el hebreo también, que significa, ¿qué? Significa gozo, right? Significa gozo. Una ocasión de gozo es lo que significa matrimonio en el hebreo. Celebración de gozo. El novio viene. Que no nos sorprenda. Cuando vino el novio y no estaban preparadas estas vírgenes insensatas, no fue de gozo. Fue de susto. Ah, caray, no lo esperaba. Como a veces nos pasa a nosotros, no estamos preparados para algo y nos llega la situación y no lo esperaba. Pues sí, porque no te preparaste. Confiaste mucho en ti o en tus planes o en el patrón o etcétera, etcétera. Menos en Dios. Los siervos que trabajaron también sus talentos, vayamos a la otra parábola, hermanos, en Mateo capítulo 25, versículo 18, Matthew 25, verse 18, la parábola de los talentos. ¿Qué dice ahí, hermanos, en Mateo 25, 18? Dice la palabra de Dios: pero el que había recibido un talento, fue y cavó en tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su señor. Ahí está bien guardadito, como un tesoro, ¿eh? Un tesoro que uno esconde y ahí nadie sabe más que tú. Luego si quieres lo vas y lo sacas, pero tú eres el único que sabes. Así hizo este hombre con un talento. Y en los versículos 14 al 30, hermanos, es lo que estamos hablando. Vamos a leerlos, hermanos. Dice ahí, verses 14 through 30, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. 5, 2 y 1. 5, 2 and 1, right? Este hombre rico, hermanos, que antes de irse lejos llamó a 3 de sus siervos. 5 le da a uno 5 talentos, o como decía otros 2 y al otro 1, hermanos, con el fin de que los trabajasen en su ausencia. Pónganlos a trabajar. Hagan dinero con estos talentos, right? Un talento en aquel tiempo, hermanos, era una medida. En este caso era de plata, que pesaba aproximadamente unos 30 kilos, imagínense, 30 kilos, pero de pura plata, caray, como esas bolsas de café que compramos de 1 kilo, ¿verdad? 30 de esos, pero llenos de plata. Al primero le entregó entonces, ¿cuántos? 30 por 5, pues 150, ¿right? Kilos de plata, imagínense. Al segundo, hermanos, pues 60, 30 por 2, 60, y el último, pues nada más 30, nada más 1, right? Como quiera era bastante. Un kilote de plata, imagínense. Cada uno recibió sus talentos, pero según su ¿qué? Su capacidad. Si ustedes se fijan en el versículo 15, skip to verse 15, y vemos ahí, ¿verdad? Cada uno dice, a cada uno conforme a su capacidad. Es por eso que en el cuerpo de Cristo somos diferentes, cada uno tiene su capacidad. Y yo no soy el que les digo, hermano, usted tiene esa capacidad, ¿verdad? O hermano, usted tiene esa capacidad. Yo no doy talentos. El que los da es Dios por medio de su Santo Espíritu. El asunto es que si los estás aprovechando, ¿verdad? Es la pregunta. De acuerdo a tu capacidad. Todos somos diferentes miembros en el cuerpo de Cristo. Dice un manuscrito, ¿verdad? El que recibió 5 talentos enseguida fue y negoció lo que había recibido, el versículo 16, ¿verdad? Y ganó otros 5 talentos, dice también ahí, ¿verdad? Enseguida. El que recibió 2 también hizo lo mismo, el versículo 17, ¿verdad? El que había recibido 2 ganó también ¿cuántos? 2 más. Lo duplicó, estos 2 lo duplicaron, ¿verdad? El que recibió 1 fue y lo enterró.
la entierras, se entierra. Ahí está el problema, no le pasó nada a la plata, no se duplicó, fue enterrada. Después de mucho tiempo, dice el versículo 19, verse 19, right? Después de mucho tiempo, ¿cuántos años han pasado desde que se predicó el Evangelio allá en Jerusalén el día de Pentecostés? Right? Casi ya 2000 años. Casi ya 2000 años, hermanos. En el año 33 años Dominus, right? Se registra aproximadamente el establecimiento de la iglesia. Ya medito, no estamos en el 22, right? Casi 2000 años. Si Dios nos deja ver el 33. Después de mucho tiempo, ¿cuánto es mucho para Dios? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero la gente que dice, no, es puro cuento eso de que Cristo viene, lo tiene como tardanza, ¿right? Pasaron muchos días, dice ahí, después de mucho tiempo, y los llamó a cuentas. Vino el Señor. Ya llegó el mero mero. Los que recibieron 5 y 2 ganaron otros 5 y otros 2 respectivamente. El que recibió 1 no ganó nada, nadita, 0. Se presentó con lo que su Señor le había entregado. ¿Qué le dijo? ¿Cuáles fueron sus excusas? Vamos a verlas. What were his excuses, right? Versículo 24 y 25, si ustedes se brincan ahí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, fíjese cómo comienza, Señor, te conocía que eres hombre duro. Si eras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Miedo, no temor, porque el que tiene temor a Dios hace su voluntad, ¿verdad? Y el que le ama hace su voluntad, dice Juan 14:15, ¿o no? John 14:15. Este fue un miedo, un terror. Tuve miedo y ¿qué? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí está ahora sí, mira, enterito el talento de plata, no le falta ni un gramo. Esta fueron sus excusas. A veces también nosotros damos unas excusas que qué bárbaro, hermano. Le pregunto a mis hijas y empiezan a escucharse. Ay, hijas mías, no, ya no. Mejor háganle caso a su papá y a su mamá. Y a veces así somos también con nuestro Padre Celestial. Le damos unas excusotas y empezamos, ¿no? Y ahí empieza la excusa de Jorge Chávez. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice aquí, ¿qué hizo el Señor, hermanos, con aquel siervo que no trabajó su talento? Fíjense lo que hizo, el versículo 30, ¿right? Versículo 30, y al siervo inútil que echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, hizo a un lado las excusas, hermanos, que le había dado. Ordenó que se lo quitaran y se lo dieran al que tenía 10. Quítenle a este que le di 1, no hizo nada, dénselo al que trabajó y que le di más. Y es lo que hace Dios siempre. Cuando Dios te pide algo que hagas y tú lo haces, te sigue dando más trabajo, más chamba. A veces en el trabajo así estamos, ¿right? Mejor no quiero hacer, mejor que me tarde todo esto porque el cabrón me pagan por hora y aquel día nunca está haciendo nada. Ya me cayó gordo, ahora yo tengo ese como él. Y se nos olvida que estamos trabajando para quién, para Dios, ¿right? Y que todo lo hacemos porque lo amamos y porque Él está en control y tenemos esa fe de que Dios sabe lo que está haciendo y me humillo. Pero a veces sale el Jorge Chávez, no lo han visto ahora. Pero así es, hermanos, a veces. Y por eso dice que al que tenía 1, se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. Sabía, le dice que ciego donde no sembré, en el versículo 26, verse 26, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, le dice esto el Señor, esto es lo que debías haber hecho. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, lo hubieras puesto a trabajar. Y así son los espirituales. Cualquier talento ya no es de plata ahora o de oro. El talento que Dios te ha dado como hijo o hija de Dios, ponlo a trabajar en el cuerpo de Cristo. Acuérdate que lo estás haciendo para Dios. Lo estamos haciendo para Dios. Y queremos que Él se agrade de nosotros. El Señor de la parábola, pues ¿quién es? Quizás se pregunte usted, amigo, amiga.
¿Quién es el Señor de la parábola? El Señor de la parábola es nuestro Señor Jesucristo. La ausencia del Señor representa el ascenso de Cristo al cielo después de su resurrección. Se fue. ¿Y qué les dijo Cristo antes? Dice a sus discípulos: no os dejo solos. El Consolador, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Ese es el Señor que se fue y regresó después de que se fue. A todos los creyentes también, hermanos, ha dado dones espirituales, tareas para que les sirvamos en su ausencia física, porque está dentro de nosotros, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo y mora Dios en nosotros, mora su Santo Espíritu, mora Cristo en nosotros. Qué grande bendición tenemos los que hemos sido bautizados. Si tu amigo o amiga no ha sido bautizado o bautizada, todavía estás afuera. Todavía no has sido añadido a su iglesia. Todavía no eres el templo del Espíritu Santo. Todavía Dios no te ha dado ningún don. ¿Qué dice en Efesios 4:8, hermanos? Ephesians 4:8, dice así la palabra de Dios. Efesios 4:8: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cuando Él asciende al Padre, resucita de entre los muertos y dio, dice, dones a los hombres. Y claro, en específico, a los hombres y mujeres en su iglesia, no nada más de los varones, ¿verdad? En su cuerpo. 1 Corintios 12:7. 1 Corinthians 12:7. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esto también? Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y empieza a dar la lista de cómo el Espíritu se manifiesta en nosotros. Ya hablamos de los dones espirituales milagrosos, de tipo milagroso. Si no han visto esas clases, eran como 6 o 7 clases que dimos, ¿no? Pueden hallarlas ahí en Facebook Live o en YouTube. Ahí está. Iglesia de Cristo of Laredo en YouTube. Ahí están esas clases de los dones espirituales de manifestación milagrosa. Esos ya no existen, pero todos los demás sí existen, ¿verdad? Pueden seguir trabajando. Versículo 11. ¿Qué dice? Si ustedes se brincan, verse 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, según tu capacidad también, ¿verdad? Así como a los de un talento, 2 talentos o 5 talentos. El último se hizo 10, ¿verdad? Se hicieron 10. Es lo que quiere Dios, hermanos, repartirte también a ti, amigo, amiga, estos dones espirituales, el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas, el capítulo 4, ¿verdad? También ahí, donde habla del fruto del Espíritu. Muy diferente al fruto de la carne, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, que no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. No cierra los ojos, te voy a empujar y te vas a caer para atrás y recibes el Espíritu Santo. Eso no es. De acuerdo a la palabra de Dios, eso no es. Es lo que Dios te quiere dar, amigo, amiga, para que sepas amarle de veras, para que cuando te insulten y te echen palabras grandotas, tú no hables de igual manera. Tú no actúes de la misma forma, sino que les bendigas. Que Dios te bendiga y ojalá algún día entiendas lo que Dios quiere para tu vida. Es lo que Dios quiere, amigo, amiga. El creyente debe mantenerse, hermanos, nos debemos de mantener ocupados diariamente en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Diariamente, nada más una vez a la semana o 2 veces, ¿no?, a la semana. Estar envueltos en las cosas de Dios es todos los días. Todos los días. Cuando el Señor regrese, acuérdense que dice que se tardó mucho, ¿verdad? Después de mucho tiempo. Cuando Él venga, todos tendremos que presentarnos delante de Él para rendir cuenta de lo que hicimos y de lo que fuimos, haya sido bueno
o malo, ya se acabó la oportunidad. Cuando Él regrese se acaban las obras. ¿Qué dice en Romanos 14:10? Romans 14:10. Romanos 14:10 el apóstol Pablo dice así estas palabras: porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Todos. Pero yo no creo en Dios. ¿También vas a estar ahí? Todos. Porque es necesario también, según en Corintios 5:10, 2 Corinthians 5:10, el apóstol Pablo sigue refiriendo y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué cosa? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? O sea malo. Por eso está el libro de las obras, ¿verdad? Y yo no puedo escribir en tu libro de obras, ni tú tampoco en el mío. Ah, fue la culpa de Jorge Chávez que yo me perdí. No, ahí está en tu libro de obras, ¿verdad? Y viceversa. No, es que aquel hermano o aquella hermana me hizo la vida de cuadritos Dios. No, ¿cuál es tu obra? ¿Qué hiciste tú, Jorge Chávez? No te mortifiques del hermano. Dice Romanos 14:12 también, Romans 14:12. El apóstol Pablo dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De sí. No es ni siquiera familiar. No voy a dar cuenta de mi familia en esa manera, ¿verdad? Cada una de mis hijas tendrá que dar cuenta a Dios por sí misma, y mi esposa también. Tengo mi responsabilidad como padre, al igual que a mi esposa, de instruirles en el camino, ¿right? Proverbios 22:6. Instruir al niño en su carrera, y aun cuando fuere ¿qué? En su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa es mi responsabilidad como padre, desde que nace. Pues más, antes de nacer también, porque las hermanas aquí están, y sus bebitos aquí están. Cuando vienes a alabar a Dios, aquí estás tú y tu bebito. Desde que se concibe, es tu responsabilidad de enseñarles de que algún día, hijo o hija, vas a tener que dar cuenta a Dios de tus acciones. Y en Apocalipsis 22:12 también que dice, Revelation 22:12, y por último dice: he aquí, yo vengo, ¿qué? Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Algunas religiones dicen: las obras no cuentan, ¿verdad? Las obras no cuentan. Tú eres salvo por fe nada más, por creer, por gracia. Las obras no cuentan para nada. Y Cristo dice: va a dar a cada uno, ¿qué? Recompensar a cada uno según sea su obra. ¿A qué grupo perteneces o queremos pertenecer, ¿verdad? ¿Los que se salvan o los que se pierden? Los que van a la vida eterna y los que van a la condenación eterna son los dos grupos nada más. No hay un campo medio, no hay purgatorio, no hay limbo. En la palabra de Dios, ¿no? Si me lo encuentran, por favor, mándenmelo saber, pero no existe. Otra vez en Mateo 25:46, se irán estos al castigo eterno. Matthew 25:46, let's go back. Dice: y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son estos y quiénes los justos? En primer lugar, veamos quiénes son los justos. ¿Quiénes son los justos? Bueno, los que hicieron buenas obras. Dice aquí el versículo 35, ¿verdad? ¿Qué dice? Mateo 24:35, porque tuve hambre y ¿qué? Y me disteis de comer. Es una obra buena, ¿no? Dar de comer a alguien que tiene hambre. Versículo 35 también: tuve sed y me disteis de beber. ¿Alguien está sediento? ¿Le ofreces un vaso de agua? Amén. Qué bonito decir. Fui forastero y me recogisteis. Versículo 35. Estuve desnudo. Verse 36. Desnudo y me cubristeis. Versículo 36. Enfermo y me visitasteis. Me decía mi esposa hace una semana: ¿no estamos haciendo esto, honey? Tienes razón, honey. No le puedo decir: pues a poco tú te crees muy santa, como dice el mundo. No, tienes razón. Estamos fallando. No estamos haciendo lo que Cristo nos dijo que hiciéramos en realidad. Versículo 36. En la cárcel y vinisteis a mí. Algunos han sido encarcelados injustamente, ¿verdad? Y en el principio, hermanos, muchos ejemplos. El apóstol Pablo, uno de ellos.
por predicar el Evangelio de Cristo, encarcelado, y tenía sus hermanos que lo visitaban, Timoteo, Tito, en fin, Bernabé, y le daban consuelo. Pero lo más grandioso es que Pablo les daba consuelo a ellos, aún en la cárcel, y les dio estas grandiosas cartas que tenemos aquí en la palabra de Dios, que usted y yo ahora leemos y estudiamos. Él estando encarcelado por inspiración divina. Wow. Estos son los justos, ¿verdad? Los que obran. No dice que son justos y les corresponde o se merecen la vida eterna por hacer esto. No, no hay cosa que hagamos que nos haga merecer. Ya lo hemos estudiado muchas veces. Pero queremos ser obedientes a Dios, porque si no eres obediente, vas al otro lado, al otro grupo, los desobedientes, que irán al castigo eterno. Buenas obras, ¿a quiénes? Al prójimo, a los necesitados. En Cristo estoy hablando, porque fuera de Cristo puedes mandar todo tu dinero, todo tu retiro a los pobres, pero de nada va a servir, porque estás fuera de Cristo. Cuando empiezas a hacer obras de justicia, son en Cristo Jesús. Son las que cuentan ante Dios. Cuando te arrepientes, te sometes, tienes que humillarte ante Él para empezar a hacer estas obras de justicia. El Señor no los acusa de pecados tan tremendos como ustedes fueron asesinos, ¿verdad? Ustedes fueron ladrones, ustedes fueron adúlteros, ustedes fueron drogadictos, ustedes fueron blasfemos. Algo muy simple: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y no me visitasteis. ¿Ven ustedes? Estos no se condenarán por sus malas obras, sino por no haber hecho las buenas obras que Dios esperó que hicieran en Cristo, en su Hijo. Quien no hace buenas obras no anda en el camino que Dios trazó para su vida, ya que las buenas obras Dios las preparó, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Fíjense lo que dice, Ephesians 2:10. Efesios 2:10 dice: ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es más, antes de la fundación del mundo, Dios ya las había preparado, fíjense. Porque Dios no hace las cosas a última hora, se prepara, siempre se preparó. Una lección para nosotros, que a veces a la última hora queremos hacer todo, ¿verdad? No pasa nada, todavía hay tiempo. Y pura procrastinación para todo. Y lo triste es que a veces en lo espiritual procrastinamos, ¿verdad? Dios las preparó antes aún de la fundación del mundo, hermanos, de antemano, para que anduviésemos ¿en qué? En ellas, para que caminásemos en estas obras agradables ante Dios. A veces nos preocupamos más en no hacer lo malo. No, hermano, no fumen, no beban, no tomen, no bailen, bla, 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 bla. Y se nos olvida ¿qué acerca de hacer lo bueno? Right? ¿Qué dice Santiago, hermanos? Santiago 4:17, right? Vamos a ver lo que nos dice Santiago. James 4:17. Santiago 4:17, muy conocido, hermanos, también. Y al que sabe qué, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice ahí, le es pecado. Right? A veces pecamos no tanto por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos. Ahí está el problema. Lo que debemos de hacer. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, siempre le repetimos a nuestras hijas: hagan lo que tienen que hacer, hijas, para que venga Dios y les ayude en su vida. Cuando haces lo que tienes que hacer, cuando no lo pones a un lado, cuando no procrastinas a cada rato. Para que Dios te diga: buen siervo y fiel. Para que no seas como aquel de un talento que lo escondió en la tierra, bien escondidito, pero no hizo nada de lo que Dios le dijo que hiciera, que debía haber hecho. Y por eso les dice estas palabras en el versículo 41 también, Matthew 25:41. Right? Mateo 25:41 dice también, hermanos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, dice, preparado para quienes, para el diablo y sus ángeles.
Quizás este sea el texto, hermanos, más fuerte que habla de la condenación, ¿verdad? El texto más fuerte que habla de la condenación. ¿Saben por qué, hermanos amigos? Porque apartados de mí, si lo traducen del griego literalmente, es algo fuerte. Esto es lo que dice: lárguense de aquí. Es lo que dice literalmente. Cuando leemos apartados de mí, bueno, como que se ve más bonito, ¿verdad? Un poquito. Pero en el griego literal, si usted lo traduce literalmente, lárguense de aquí. Wow, por eso es palabras fuertes. Diferente a vete de aquí, ¿verdad? Lárgate de aquí. Es lo que Dios está diciendo. A estos, y les dice también malditos. Y solamente Dios, hermanos, pronuncia este juicio. Ojalá que ni tú ni yo algún día le digamos a alguien maldito y le echemos, ¿verdad? Ojalá que no, porque solamente Dios puede decir estas palabras. La palabra malditos es tan seria. Fíjense que ni el mismo arcángel Miguel, el arcángel Miguel, que era uno de los grandes ángeles de Dios, el arcángel Miguel, cuando se topó con el diablo, ¿sí? Está escrito en la Biblia que el arcángel Miguel se topó con el diablo. ¿Y saben por qué? Fíjense ahí lo que dice Judas 9, Jude 9. En Judas 9 es cuando el ángel Miguel se topa con el diablo. Y dice, pero cuando el ángel Miguel, Jude 9, Judas 9, dice, contendía con el diablo, estaba peleando, estaba averiguando con el diablo, disputando él, dice con él, por el cuerpo de Moisés. Hasta en eso se quería meter el diablo, fíjense, el siervo de Dios, el cuerpo, dice, de Moisés. Hasta ahorita dice la palabra de Dios que no se sabe la tumba de Moisés. Lo más bonito es que Dios lo enterró. Dios lo enterró. No le dejó ver la tierra prometida, dice que la lloró. Se arrepintió después. Pero dice que Él lo enterró. Hasta ahorita nadie sabe. Amén. Si no, hermanos, estaría la gente ahorita ahí en la tumba de Moisés alabándole, ¿verdad? En fin. Dice, ¿pero qué hizo el ángel? ¿Qué hizo el ángel? No le echó maldiciones a Satanás, ¿verdad? No, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición, fíjese, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y era uno de los ángeles mayores, arcángel. Hay niveles de ángeles. Arcángel era uno de los que mandaban. ¿Por qué no? Si era el maligno, right? El diablo se merecía que le echara el arcángel y luego disputando por el cuerpo de Moisés. Lo quería llevar. ¿Qué estás haciendo? Y le dice, el Señor te reprenda. No le echó juicio de maldición. Y si un arcángel no le echó juicio de maldición a Satanás, ¿por qué nosotros a veces maldecimos a nuestros semejantes? Se nos hace fácil, ¿verdad? Una palabra. Se nos sale a veces. O a veces a nuestros hijos, inclusive. Algo que pensar, hermanos, antes de que salgan palabras que no debes de decir. No debemos de decir. Ya para terminar, ¿qué le dice Cristo? ¿A dónde iban a ir estos, los que no se salvarán? Al fuego eterno. Ya estamos terminando. No solamente a las tinieblas de afuera, no solamente donde está el llanto y el crujir de dientes, sino al fuego, dice, que nunca se apagará. A veces hacemos la carne asada y a veces no prende, tenemos que seguirle echando hasta que ya agarran. Pero con el tiempo se apaga y ya puras cenizas. Aquí dice el infierno nunca se va a apagar, siempre va a estar la llama. Y no es para espantar a nadie, es nada más la realidad de este lugar tan feo. Pero dice otra vez, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Siempre repetimos, Dios no hizo este lugar para ti ni para mí, amigo, amiga. No lo hizo para la humanidad. Dios hizo el jardín del Edén para la humanidad. Y ya quitó ese árbol de la vida y lo llevó allá a su morada eterna. Allá está. No, si lo quieres seguir buscando, hay unos que siguen buscando el arca del pacto y, ¿verdad?, el Holy Grail, y sigue todavía. ¿Quieres seguir buscando y ponerte a buscar también como esos hombres? No lo vas allá con garantía, porque Dios ya se lo llevó allá. Allá está el árbol de la vida, allá está el río de las aguas de la vida también que puedes tomar gratuitamente.
Solamente tienes que aceptarlo. Aceptarle su llamado. Porque ese lugar está preparado para el diablo y sus ángeles. No para ti, amigo, amiga. Pero si tú quieres ir ahí, si tú quieres no escuchar el llamado de Cristo, allá tú, también estarás ahí juntamente con estos ángeles desobedientes. En conclusión, ¿a cuál grupo perteneces, amigo, amiga? ¿Los que se salvarán o los que serán condenados? Está en ti tomar esa decisión hoy en esta mañana. Si quieres aceptar esa salvación que Cristo ofrece, puedes hacerlo. Y ya estás decidido, decidida de entregar tu vida a Cristo y ser bautizado, bautizada para que Dios te añada a su iglesia, a su única novia. Hay una iglesia nada más. Cristo no es polígamo, siempre lo repetimos y lo dice la palabra de Dios. A su iglesia, la iglesia de Él. Si tú quieres ser añadido a su iglesia, no a una iglesia de hombres, puedes hacerlo hoy en esta mañana y ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Contáctanos de alguna manera para que Dios lo haga una realidad. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiera ser añadido y estás aquí presente tú, aquí hay agua, ¿qué impide que tú seas bautizado? Vamos a entonar un himno de invitación, puesto de pie, los que podamos hacerlo así. Que el Señor les bendiga. God bless you.